tengo que aquí darles la explicación. Primero quiero agradecer a todas las personas que ya vieron acá, que estamos caminando precisamente en esa fe, gracias a Esdras, a Jazz, a Daniel, a Andy, Josué, a los papás de ellos, ¿verdad? Que les dieron la oportunidad de estar acá con nosotros también en fe. Y quiero platicarles que el día de hoy yo tenía una invitación al aniversario de nuestra iglesia Hija Luz y Salvación. El día de ayer y hoy están celebrando, iban a celebrar su aniversario. Por obvias razones lo cancelaron. Entonces, desde hace un mes aproximadamente habíamos quedado que nuestro querido Christophe Chapat, ustedes lo conocen, ¿sí se ve ahí? Sí. Okay. Aquí se los presento, Christophe Chapat, directamente desde Francia, ya pasando por varios bautizos de mole y de frijoles, ya está más mexicanizado, pero para quien no lo conozca, bueno, él es Christophe. Y Dios le dio hace algunos meses, una indicación ahí muy clara por parte de mi pastor, de nuestro pastor, que es nuestra autoridad, que está en Estados Unidos, y hemos querido caminar en fe, en que Dios tiene algo muy especial, muy padre para nuestro querido Cristo. Como hoy yo no iba a estar presente, ya habíamos acordado esta fecha para que Christophe compartiera con ustedes la palabra. Y me habló la semana pasada, o al principio de esta, me decía, ¿cómo va a ser? Me imagino que tú vas a tomar el lugar. Le decían, no, vamos a seguir caminando en la misma dirección, precisamente creyendo en lo que Dios le ha indicado, le ha mostrado. Entonces, queremos dejarle este espacio y seguramente vamos a recibir muchísima bendición. Y vamos en línea con la serie de mensajes de hijos siervos, con lo que Daniel ahorita nos compartía de la semana pasada, y vamos a seguir también en línea. Ya no nos faltaría este mensaje el próximo domingo en cuanto a esta serie de mensajes, y ya empezamos con Semana Santa. Entonces estén bien atentos, por favor, bien y muy atentos a lo que viene. También les quiero confirmar que el próximo martes vamos a tener nuevamente nuestro tiempo de oración por la noche, así que todos ustedes se pueden conectar de esta misma manera para que oremos, y va a haber enseñanza y va a haber oración. Así que bueno, ya sin más, mi querido Christophe, bienvenido. Estamos listos para recibir tu palabra, y por supuesto también le quiero dar gracias a Pau, a mi mujer, por todo el apoyo y el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Cris. Merci, monsieur le pasteur. Bienvenue à tous ce matin. No voy a hacer todo el francés, imagínate. Sería muy padre, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos. Me siento extremadamente raro hablando a un celular, pero así lo vamos a hacer. Lo bueno es que aquí hay un poco de público. La verdad, preferí hacerlo delante de todos ustedes que fijando un celular. Pero me voy a acostumbrar. ¿Sí se oye? ¿No se oye bien? ¿Ya? ¿Mejor? Ok. Entonces, como decía, se siente extremadamente raro, pero ahí vamos. Entonces, bienvenidos a todos. ¿Mande? El podcast ya. Ah, sí, tengo que grabar el mensaje. Me pasó lo mismo la última vez. Y está bloqueado. Dale en la bolita. Ya. Ok. Entonces, bienvenidos a todos. Qué bueno que nos pueden seguir en las redes, ahí por medio de Facebook. Así el mensaje espero que llegue aún más lejos, ¿no? A pesar de la contingencia. Bienvenidos a todos los que nos siguen por primera vez. No sé si sabemos si alguien nos está siguiendo ahorita por primera vez. Tenemos ya los nombres. Posiblemente no Caleb, ¿así bueno, ya tenemos? Pues bienvenido Caleb, y si los demás ya nos pueden escribir, dar una notita, decir, para darles la bienvenida personalmente. Entonces, bienvenido Caleb y todos los que nos están siguiendo por primera vez. Como decía Pastor, estamos llevando una serie que se llama Hijos y Siervos, y hoy vamos a hablar de los sentidos espirituales. Es un mensaje que me llevó muchísimo tiempo, que me costó muchísimo, porque es un tema muy complicado que abarca muchísimo, que es un poco complicado de compartir, pero que es sumamente importante, sumamente importante. Tenemos
de alguna forma, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, antes de eso no estábamos conscientes de que había otro mundo. Y es una realidad que todavía, aún siendo cristianos, aún después de haber entregado nuestra vida a Cristo, nos cuesta. Por la condición en la que veníamos, nos cuesta como que hacerla nuestra, hacer nuestro y creer que hay algo más de lo que estábamos viviendo hasta ahora. Estoy hablando de que hay un mundo, digamos, coexistente, como dos mundos coexistentes o dos mundos paralelos. Mi esposa, Adi, que es matemática, me dijo, no uses mundo paralelo porque son como dos líneas paralelas que no se cruzan. Entonces, como para darles una idea, ¿no? Que no todos somos matemáticos, como dos mundos paralelos. Se pueden imaginar así como dos círculos y donde tenemos el mundo natural en el que vivimos y el mundo espiritual. Y eso lo dice la Biblia desde el primer versículo. Si quieren abrir sus Biblias en Génesis 1:1, aunque me imagino que ya todos deben de conocerlo, ¿no? Que dice, bueno, vamos a esperar a que todos lo tengan. ¿Listo? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues, obviamente cuando dice que creó los cielos y la tierra, no solamente se refiere a los cielos como los vemos nosotros, las nubes, el cielo azul y hasta tal vez las estrellas, los planetas, todo eso. Se refiere que creó dos mundos, el mundo terrenal en el que vivimos, o se puede decir el mundo material, o el mundo natural, o el mundo visible, que son los términos que comúnmente usamos y que a veces se usan en la Biblia también, sino también el mundo espiritual, que también se habla del mundo invisible, o también nos referimos al mundo sobrenatural. Entonces nosotros vivimos en el mundo material, el mundo natural, y tenemos también el mundo espiritual. Eso no lo dice solamente en Génesis 1:1, sino que también en Colosenses 1:16. Si lo quieren buscar en sus Biblias, por favor. Colosenses 1:16. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esa es la versión Reina Valera. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Y ahí se refiere a Jesús, ¿no? Como dice que todo fue creado por medio de él y para él. Sabemos que Jesús es el verbo, ¿no? Y que por él todo fue creado. Les voy a leer también en la versión traducción lenguaje actual. A mí me gusta mucho esa versión porque ayuda a veces a entender todos esos términos un poquito extraños, no comunes que vemos en la Reina Valera 60. Y dice, mismo versículo, Colosenses 1:16. Por medio de él, Dios, o sea, se refiere a Jesús, recuerden, por medio de Jesús, podríamos decir, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus, ahí nos habla de los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Entonces vemos que la Biblia nos habla de ese mundo espiritual que existe conjuntamente, eso le va a gustar a mi esposa, ¿no? En vez de paralelo, conjuntamente con el mundo natural. Y que hay en el mundo natural, sabemos, es todo lo que podemos ver, las criaturas vivientes, animales, seres humanos, árboles, piedras, todo lo que podemos ver con nuestros ojos o con la ayuda de microscopios, cosas así. Y tenemos en el mundo espiritual lo que llamamos las criaturas celestiales o celestes. Ustedes ya han escuchado hablar de ellos. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, el ángel de Dios. Y también algo un poco más raro, ¿no? Los ángeles caídos, demonios, el Satán. Todo eso es parte de este mundo espiritual. De hecho, la Biblia nos habla, si ustedes ven en hebreo, habla de Elohim, que son los dioses. Entonces, cuando habla de Elohim o dioses, eso en muchas versiones de la Biblia dice dioses con D minúscula,
es para referirse a todas esas criaturas celestiales, o todos esos entes espirituales, pero Dios es con minúscula, porque hay que ver que en esos tiempos antiguos, no solamente los hebreos, sino también esas culturas del Medio Oriente, de esa región, veían en los cielos a esos dioses con D minúscula. Ellos veían las estrellas y las veían como representaciones de esos dioses. Y hasta hoy en día, cuando decimos que alguien se fue al cielo, que falleció, y hablamos de que se va al cielo, todavía hoy en día tenemos en nuestro vocabulario esa referencia a los cielos como ese mundo espiritual, pero como que no lo hacemos nuestro, muy a menudo no lo vivimos, como que representamos que realmente es un mundo que existe, no solamente un cuento para niños. Entonces, y al respecto les recomiendo que vean la serie que hemos visto, que Adi les estuvo mandando esos videos. Entonces hay toda una serie sobre los seres espirituales, esos videos del proyecto Biblia, que son muy interesantes y les pueden dar muchísimo más información, porque no voy a entrar así muy a fondo sobre este tema de las criaturas celestes, porque da muchísima información y no tenemos tiempo para eso, y lo hacen mucho mejor que yo, así que les recomiendo eso. También nos habla en Isaías 14:12, les acaba de hablar de los demonios, ahí nos habla de Satán, Satanás o el Satán. Recuerden, Satán no es un nombre, es un calificativo, significa el adversario. Entonces el Satán, el adversario. De hecho, en la Biblia utilizan la palabra Satán para referirse a un adversario en general, y cuando habla de el adversario se refiere a Satanás o al Satán. Y en Isaías 14:12, yo se los voy a leer en la versión de Dios, la DDH, que se me olvidó. Dios habla hoy. Sí, Dios habla hoy. DHH, entonces, Dios habla hoy. Yo escribí DDH. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Ahí se refiere a Satanás, que significa estrella de la mañana, o Lucifer, en latín. Dice: fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte y en el monte donde los dioses, ahí ven la palabra dioses, Elohim, se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. El Altísimo se refiere a Jehová, a Dios con D mayúscula. Pues ahí vemos de nuevo, que nos habla del cielo como un lugar donde están todos esos dioses Elohim, donde están todos esos seres espirituales. ¿Y saben qué? Y ese mundo espiritual no se queda solamente en el cielo, interactuamos todo el tiempo. Esos dos mundos que les decía, como esos dos círculos, en realidad no están separados, hay una intersección entre esos dos mundos. Lo vemos desde el Edén, cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Vemos al diablo, por medio de la serpiente, interactuando ahí, y seguimos interactuando, aun si Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios, fueron sacados del Edén. Vemos que hay querubines protegiendo el Edén. Seguimos teniendo esa interacción con el mundo espiritual. Vemos desde Génesis que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre la faz de la tierra. Vemos que el Espíritu Santo va y viene en el Antiguo Testamento. Vemos la presencia de demonios, de ángeles. Los ángeles, por ejemplo, muy a menudo tenemos esa imagen de los ángeles con sus alitas y que llegan a la tierra con una luz, ¿cómo se dice? Resplandeciente o algo así. Gracias. Pero no, vemos que los ángeles tienen ciertas características humanas. Vemos que hablan, caminan, comen, y hasta Pablo dice que muchos, sin saberlo, en su casa hospedaron ángeles. Eso significa que son realmente como nosotros. Vemos que Jesús, cuando resucitó, que tenía un cuerpo espiritual, interactuaba. Hasta la gente lo veía como un humano. Simplemente él podía además atravesar paredes, aparecer, desaparecer,
comía. Entonces vemos que aún en el cuerpo de Jesús había como una interacción entre esos dos mundos. Y esa interacción está todo el tiempo, constantemente, y aún más desde que Jesús mandó al Espíritu Santo para que estuviera todo el tiempo aquí en la tierra. Nosotros nacimos en un mundo material, natural, y nosotros aprendimos a desenvolvernos en ese mundo, a percibir nuestro entorno con nuestros sentidos. Ustedes saben que se reconoce comúnmente, reconocemos 5 sentidos. Tenemos la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Hay otros más, pero no son tan comunes, ¿no? Y con esos sentidos, desde que somos bebé, es como aprendemos a percibir este mundo. Vemos que los bebés son muy curiosos con sus oídos, que van descubriendo su entorno hasta con el gusto, se ponen objetos en la boca, y eso es para saborear el mundo que tienen alrededor. Así van conociendo el mundo. Los sonidos, son muy atentos a los sonidos. El tacto, ¿no? Vemos que hay muchos juguetes, peluches, cosas para los niños con diferentes texturas. Es para que ellos vayan aprendiendo a percibir su entorno, a conocer diferentes texturas. Lo mismo con los sabores. Entonces, con los sabores les vamos dando a los bebés, cuando van comiendo diferentes productos, que vayan poco a poco apreciando nuevos sabores. Entonces, esos sentidos también nos ayudan a comunicarnos con los demás, nos ayudan a reconocer cuando hay peligro. Por ejemplo, en el gusto, vamos a ver si una comida está mala, lo podemos detectar a través del gusto. Mi abuelo, que tiene Alzheimer, ahí en Chile, él ya perdió el sentido del gusto. Entonces, una vez se comió algo que estaba podrido y ni siquiera se dio cuenta. Entonces vemos ahí la importancia de que tener esos sentidos hasta nos pueden salvar de una enfermedad, de algún peligro. El oído, ¿no? Si no escuchamos una moto que está llegando a toda velocidad, puede ser peligroso. Por eso que no hay que usar audífonos cuando estamos en la calle, ¿no? O en la bicicleta. Entonces, esos sentidos son extremadamente importantes, son esenciales para la sobrevivencia de todos nosotros. Y es algo que ya se vuelve en automático. Ya no pensamos, ¿no? en esos sentidos. Ya se vuelve algo automático en nosotros. Pero lo tuvimos que desarrollar desde que éramos bebés. Desarrollamos esos sentidos, aprendimos a usarlos. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza. Nacimos de nuevo y adquirimos esa naturaleza espiritual. En Juan 3:5 nos dice, si lo quieren buscar, yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. También me gusta mucho esa versión. Les dejo un pequeño momento ahí para que vayan buscando en sus libras. Ya saben, Juan está en el Nuevo Testamento y dice, les recuerdo, yo los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: Jesús le contestó: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. ¿Y saben qué? Con esa vida espiritual vienen los sentidos espirituales. Y ese es el tema del mensaje de hoy, que vayamos descubriendo esos sentidos espirituales. Cuando hablamos de sentidos espirituales, hablamos, por ejemplo, de saber oír la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahorita tuvimos
algunos problemas técnicos, o es posible que el sonido vaya y viene, no estamos en las mejores condiciones. O yo que todavía no estoy ¿cómo se llama? No tengo mucha experiencia dando los mensajes, cometo errores, ¿no? Estoy un poco nervioso. Y dos personas van a escuchar el mismo mensaje y una va a oír mis errores, mis tartamudeos, se va a fijar en los errores técnicos, pero otra persona va a escuchar la voz de Dios, no se va a limitar a esos errores, va a estar escuchando el mensaje de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de sueños. En Mateo 2:22 nos dice en la versión Palabra de Dios para todos. Si quieren eso se los puedo leer. Dice: pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea. Entonces Dios nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar a través de visiones, es decir, que no estando dormidos, Dios nos va a pasar una película delante de nuestros ojos, y eso va a ser una visión. Cuando tenemos también poder ver cosas más allá de las cosas materiales. Si recuerdan el mensaje que les di sobre la fe hace como, no sé, mes y medio, veíamos Hebreos 11, ¿no? Que es el salón de la fama de la fe. Veíamos que Abraham, por ejemplo, veía más allá de lo que veían sus ojos. Él no veía la tierra que Dios le había prometido. Él vio la tierra celestial, que nos dice, ¿no?, que muchos no alcanzaron las promesas que Dios les había prometido. Moisés solamente vio con sus ojos la tierra prometida, pero ellos tenían su vista puesta en la tierra celestial. Entonces ellos tenían una visión espiritual. Entonces cuando tenemos esa visión espiritual, vemos más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Cuando con nuestra visión natural vemos el mundo natural, y en lo espiritual, con nuestros ojos espirituales vemos el reino de Dios. Y eso no es algo que viene de un momento para otro, lo vamos a ver después. El discernimiento es algo que Pastor nos habló hace unos mensajes, del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento espiritual va más allá de solamente eso. Se trata también, de hecho el Pastor habló de eso hace unos momentos, ¿no?, para la oración. Discernimiento, por ejemplo, de los tiempos en los que vivimos. Cuando tenemos ese sentido espiritual desarrollado, nos permite entender los tiempos en los que vivimos y no caer, por ejemplo, en esos miedos que muchos tienen, porque solamente ven lo material, lo natural. Lo único que ven es pandemia, enfermedades, muertes, llantos, dolores. Pero cuando tenemos discernimiento espiritual, vemos más allá de eso, entendemos el porqué de las cosas y confiamos en Dios. Y eso alguien que no es nacido de nuevo no lo va a entender, porque eso viene desde lo espiritual. Tener deleite en la palabra. Cualquiera puede tomar una Biblia y leerla. Muchos estudian la Biblia sin creer en la palabra de Dios. Hay muchos estudiosos que saben al derecho y al revés la Biblia, pero no creen en Dios. Pero nosotros, cuando somos nacidos de nuevos, tenemos esa nueva naturaleza espiritual, nos deleitamos en la palabra de Dios, gustamos de la palabra, ¿no? Es un manjar la palabra de Dios, y eso solamente lo puede tener alguien que tiene sus sentidos espirituales desarrollados, para entender la palabra, para saber no solamente deleitarnos en ella, pero también cómo aplicarlas a nuestras vidas.
que eso es lo más importante. Dice en Salmos 119, versículo 103, si lo quieren buscar en sus palabras, en sus Biblias. Ese me gusta mucho. Sí, el Salmo 119, ese está justo a la mitad de sus Biblias. Versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Entonces, como el salmista ahí, podemos regocijarnos de su palabra, deleitarnos con ella, viéndola como un manjar. O sea, me imagino como si estuvieras en una cata de diferentes cafés, por ejemplo, y te deleitas en probar los diferentes sabores que puede tener el café, o helados, ¿no? Ahí tienes vas ahí a una heladería y ves los diferentes sabores y ves que tienen una probadita de todo, así un poquito, ¿no? Ay, quiero probar de este, quiero probar del otro, y uno se está deleitando. Pero lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿no? Hay que deleitarse con la palabra, probadita del Antiguo Testamento, probadita del Nuevo, probadita de Juan, y tener una idea conjunta de toda la Biblia, ¿no? O sea, saber saborear esa palabra. Y si no somos nacidos de nuevo, no va a pasar eso. En 1 Corintios 2, versículos 14 al 16, si lo quieren buscar, está más o menos a la mitad del Nuevo Testamento. Yo se los voy a leer en la TLA, traducción lenguaje actual. ¿Listos en sus casas? ¿Puedes ¿no? repetirlo? Sí, lo voy a repetir. 1 Corintios, Sí. Capítulo 2, versículos 14 al 16. Gracias. De nada. Y nos dice, estoy respondiendo a personas que están aquí. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es una locura, ¿no? Pensar en los sentidos espirituales. Por eso luego nos tachan de fanáticos, de locos, porque no lo pueden entender. No hay forma que lo entiendan si no son nacidos de nuevo. Además hay algo, es un pequeño apartado, ¿no? Porque allí en ese mensaje me voy a enfocar más que nada a los sentidos espirituales, pero también algunos se estarán preguntando, ¿y los dones? ¿Qué son los dones espirituales? Pastor ya habló de eso en mensajes anteriores. Los sentidos espirituales nos ayudan a entender el mundo espiritual, a llenarnos de la palabra de Dios, para enfrentarnos a los demonios, al diablo, a todo ese mundo espiritual que nos quiere dañar. Vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante. Y los dones espirituales, no sé si recuerdan algunos de esos dones, ¿no? Que son palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros, profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y muchos más. Son para edificar el cuerpo de Cristo. Tienen otra función. Y eso es todo otro tema que no vamos a tocar hoy, porque si no nunca terminaríamos. Entonces, esos son los dones espirituales y nosotros estamos hablando de los sentidos espirituales. Si se preguntan dónde está eso de los dones espirituales, está en 1 Corintios capítulo 7. Pero eso es para otro mensaje. Capítulo 3, 12 y 14.
dones espirituales? Sí, los dos, en 1 Corintios 7, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulos 12 y 14. Ah, disculpen, capítulos 12 y 14. Me equivoqué ahí en mi hojita. Entonces, y esos sentidos espirituales, va a decir, bueno, ¿y cómo funciona eso? No sabemos, ¿no? Que podemos ver el mundo espiritual, pero ¿cómo vamos a desarrollar esos sentidos espirituales? ¿Cómo están tus sentidos espirituales? ¿Ejercitados o dormidos? ¿Dónde estás tú? Si te estoy hablando de eso que no tienes ni idea, es porque probablemente están dormidos esos sentidos espirituales. Si has nacido de nuevo, tienes la responsabilidad de desarrollar esos sentidos espirituales. Pedro nos dice en la primera carta de Pedro, en capítulo 2, sí, creo que aquí también me equivoqué, no sé, hay que buscarlo, a ver si me pueden confirmar. Tengo primera de Pedro 2, dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Capítulo 2, versículo. Justamente no tengo el versículo. Okay. Creo que es capítulo 2, pero no estoy seguro. Sí, creo que es 2, versículo 2. ¿2.2? Ok, entonces, primera de Pedro 2.2. Dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Tenemos que buscar ese alimento espiritual. Tenemos que desarrollarnos. Recuerden que decíamos al inicio con nuestros sentidos naturales que cuando nacemos somos bebés, vamos desarrollando poco a poco esos sentidos espirituales. Todos, vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y pasa lo mismo cuando somos nacidos de nuevos en el espíritu. Tenemos que desarrollar esos sentidos espirituales. Y eso lo vamos a hacer a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Y hay que pedírselo a Dios. Dios, quiero entender tu palabra, quiero que me hables. Y poco a poco vamos a ir reconociendo la voz de Dios. Dice que la oveja reconoce a la voz de su pastor, pero la oveja tiene que aprender a reconocer la voz de su pastor. Y pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo Dios te va a hablar? Mira, de muchas formas diferentes. Cada quien va a tener que aprender a reconocer la voz de Dios. Obviamente está la palabra, esa es la parte fácil, ¿no? Donde todo lo que se nos dice tiene que ser comprobado con la palabra. Pero vimos, ¿no?, que la palabra muchos la leen y pocos la entienden. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a entender su palabra. Cuando me toca dar el mensaje y le pregunto a Dios, bueno, ¿qué voy a dar? Porque el pastor no me ayuda. ¿Qué crees que me dice? Bueno, ¿y de qué voy a hablar? Básicamente me dice, pues estamos en la serie, ¿no?, de hijos y siervos. Pues por ahí tú búscale. Pregúntale a Dios. Entonces, eso pues me obliga, ¿no?, a preguntarle a Dios, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y tengo que aprender a reconocer la voz de Dios. Entonces, en mi caso, les hablo de un caso particular, a mí como me habla, a mí suele darme por lo menos una primera parte del mensaje cuando estoy escuchando una prédica de pastor. Hasta ahorita me ha pasado así. Estoy escuchando y de repente me viene como un flashazo, así como que de repente se ilumina ahí mi mente y me vino sentidos espirituales, por ejemplo. Y dices, ok, ¿será o no será? Ahí viene la parte complicada de saber si viene de mí o viene de Dios. Y ahí es cuando luego lo voy trabajando un poco, ¿no? Y luego me viene otra parte, ¿no? Entonces, que les voy a contar un poquito después, porque si no me voy a adelantar. Les voy a hablar de esa otra parte después. Entonces, me viene esa palabra otra vez, que hace muchos años di una
una prédica, la mayoría ya todavía no estaban en Río, y era sobre, el título era Multiplícate en lo bueno, no en lo malo. Y está igual en una prédica, está en la prédica del pastor, y de repente me viene ese pasaje de la Biblia donde dice que Dios visita el pecado hasta 4 generaciones y bendice a miles de generaciones. Y me viene eso, ok, ¿y qué hago con eso? O sea, eso no me da un mensaje, ¿no? Y de repente estaba tomando una ducha así, bien tranquilo, y de repente me viene una palabra, multiplícate. Así, solamente una palabra, multiplícate. Y recuerdo que estaba a una semana de dar el mensaje y el pastor me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y yo no tengo nada, o sea, súper espantado, yo no tengo nada. Bueno, no es posible, no puedes no tener nada, ¿qué tienes? Él ni me creyó. Sabía que Dios nos habla, ¿no? Ahí es cuando reconocemos, ¿no? La diferencia ahí, pastor, porque sabe que Dios nos habla, que Dios nos va a hablar. Si pastor me pone a mí la responsabilidad de hablarles un domingo, es que Dios me va a hablar. No, él lo sabe, él cree en eso, tiene fe en eso. Luego somos nosotros que no tenemos fe, ¿no? En eso, porque no tenemos esos sentidos espirituales desarrollados. Me dicen, no es posible, no puedes no tener nada. Y bueno, es que lo único que tengo es eso, ¿no? O sea, Dios visita la maldad sobre varias generaciones y bendice hasta cientos, miles de generaciones. Y multiplícate. Y dicen, ya tienes tu mensaje. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ya está tu mensaje. A ver, desarrollo un poco. Y sí, ese era el mensaje. Y lo mismo me pasó hace un mes y lo mismo me pasó ahora. Es así como Dios me habla, o por lo menos así como reconozco su voz. A algunos les habla en sueños. Yo conozco a personas que Dios les habla en sueños. O de repente les da... Teníamos una conocida en Acapulco, donde de repente escucho una voz que dice, vete a tal dirección. Vete a la calle, no sé, Benito Juárez, número 32. Imagínense, o sea, que Dios te hable y te dé una dirección. Y va, toca, ¿y qué hace? ¿Ustedes qué harían? Les pregunto, ¿qué harían? Y resulta que esa persona necesitaba escuchar de la palabra de Dios. A mí nunca me ha pasado algo así, ¿no? Lo más cercano que me ha pasado es Harold, ¿no? Que de repente un domingo ahí... Yo no había pedido nada de eso, o sea, no era una respuesta a una oración mía. Quiero que sepan. Y de repente, Harold me da ese mensaje, ¿no? Y también a Diego, a Andy. Entonces, luego, a veces Dios nos habla directamente así, o sea, a través de un profeta. Nos va a dar un mensaje. Y debemos de reconocer cuando sí es de Dios y cuando no lo es. Y para eso necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Por eso mucha gente es engañada por falsos mensajes. No sé si tengo aquí... No lo tengo. Donde dice que debemos de cuidarnos del falso evangelio. Okay. Donde dice que algunos van a predicar un falso evangelio, que pueden ser personas o ángeles. Entonces, pueden ser tanto personas como ángeles que van a predicar ese falso evangelio. Y para que no caigamos, no creamos en ese falso evangelio, debemos de desarrollarnos espiritualmente, conocer su palabra, reconocer la palabra de Dios, porque alguien que nos va a predicar el falso evangelio no va a hablar con la autoridad de Dios, no va a hablar con la voz de Dios, va a hablar con la voz, pues, del diablo, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, porque Dios nos manda a que crezcamos, a que lo conozcamos, a que tengamos una relación con Él, de espíritu a espíritu. Nuestro espíritu va, a través del Espíritu Santo, conoce
las cosas de Dios, lo que Dios nos quiere revelar. Entonces tenemos que desarrollar esos sentidos. En 2 Corintios 11:13 dice, esa es la Reina Valera 60, si lo quieren buscar, creo que estaban ya por ahí. Creo que estamos en 1 Corintios, así que se mueve un librito más adelante. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, no debemos dejar que nuestros sentidos sean extraviados. Obviamente no está hablando de los sentidos naturales, está hablando de nuestros sentidos espirituales. No debemos de extraviarnos. La serpiente, el diablo, el Satán engañó a Eva usando la palabra misma de Dios, pero adulterándola un poco. Y tanto Eva como Adán no supieron reconocer la voz de Dios, fueron engañados, pero fue culpa de ellos. En Hebreos 5:14, igual en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 14, también aquí voy a usar la versión Reina Valera 60, dice, todos lo tienen en casa, les dejo todavía 30 segundos, no, un poco menos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primero hablábamos, ¿no?, de que debíamos, como bebés recién nacidos, buscar con ansias la leche espiritual pura. Es un proceso, no digamos que hoy entregan su vida a Cristo y mañana ya tienen todos sus sentidos espirituales desarrollados. No, vamos creciendo en el Evangelio, vamos creciendo. Primero dice la leche espiritual, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en la leche. Debemos de crecer. Tenemos que ser adultos en el mundo espiritual, ¿no? Imagínense que todos se quedaran como bebés. Sí, los bebés son muy lindos, pero bueno, necesitan mucho cuidado. Nosotros debemos de crecer también en el ámbito espiritual, alcanzar esa madurez. Como les decía antes, los sentidos espirituales sirven para el discernimiento del bien y del mal. Esos nos van a ayudar a distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del adversario, y poder pelear contra eso. Por ejemplo, regresando un poco a la visión en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, no lo vamos a leer, es un poco largo, se los voy a contar. Tenemos a Eliseo combatiendo, no tanto combatiendo, sino que el ejército de Siria quería atrapar a Eliseo, porque Dios le hablaba a Eliseo y le decía cuáles eran los planes de los sirios. Ellos van a hacer eso. Entonces siempre los judíos los israelitas se adelantaban a los planes de los sirios. Entonces, y alguien dice, es porque Dios le habla, lo que tú hablas en lo privado, Dios se lo revela a Eliseo. Y entonces todo el ejército sirio va en búsqueda de Eliseo y lo atrapan en una ciudad que se me olvidó el nombre, y están rodeados, y Eliseo está ahí con su ayudante, y el ayudante tuvo muchísimo miedo porque estaban rodeados por un ejército súper numeroso, y no cualquier ejército, el ejército de los sirios. Y Eliseo, muy tranquilo, dijo, no te preocupes, hay muchos. Y se refería a que él veía un ejército de ángeles con carros de fuego. Él no estaba preocupado porque había un ejército todavía más numeroso, más poderoso, que había todo un ejército de ángeles. Su ayudante no lo podía ver, y entonces él oró para que Dios le revelara a su ayudante, para que le diera esa visión para poder ver a esos ángeles. Entonces ahí vemos, ¿no?, de alguna forma el bebé espiritual
que no ve, que todavía sigue confiando en sus sentidos naturales, en su visión natural, y vemos a Eliseo, que usa sus sentidos espirituales. Él ve lo espiritual y ve el ejército de ángeles. ¿Y qué pasa? ¿Los ángeles pelearon contra los sirios? No. Eliseo hizo una oración y pidió que cegaran a todo el ejército sirio. Y eso pasó. Eliseo salió y los llevó lejos, ¿no? Y se los llevó básicamente como prisioneros, los llevó lejos y les dio de comer y de beber. Él se enfrentó al ejército sirio con sus sentidos espirituales. No tuvo que disparar ni una sola flecha, nada. Solamente con oración vencieron al ejército sirio. Otro ejemplo del uso de los sentidos espirituales. Ese es como un ejemplo bueno y malo a la vez. ¿Recuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Eso está en Mateo 14, versículos 22 al 33. ¿Qué vemos? Vemos que ellos estaban en una barca en el mar de Galilea, y había mucho viento, entonces las olas pegaban contra la barca de los discípulos. Y Jesús antes les había dicho que se adelantaran, ¿no? Que ya se fueran, él se iba a quedar un poco más tiempo. Entonces, durante unas horas después, Jesús va caminando sobre las aguas acercándose a la barca. Entonces, obviamente ellos se asustaron, pero Pedro dijo: si tú eres Cristo, di que vaya, que camine sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Y ahí es donde lo que les decía antes. La segunda parte que recibí de Dios para ese mensaje fue escuchando una alabanza de Fermín Cuarto. No sé si lo conocen. Entonces, es un pastor, pero que antes era integrante del grupo mexicano Control Machete. Y cambió radicalmente su vida y se volvió pastor. Y en esa alabanza dice que Pedro no caminó sobre las aguas, caminó sobre la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Y eso como que me hizo clic a mí, porque finalmente Pedro, cuando le dijo a Jesús que di que camine sobre las aguas, ¿no? Que vaya hacia ti, utilizó sus sentidos espirituales, caminó sobre la palabra de Jesús, no confió en sus sentidos, porque nuestros sentidos, ¿qué nos dicen? No puedes caminar sobre el agua, no es posible, ¿no? Pero hizo un lado eso y caminó sobre la palabra de Jesús. Pero ¿qué pasa después? Escucha el ruido, ¿no? Escucha el viento, las olas, y entran sus sentidos naturales. Y hace caso omiso de la palabra de Jesús y empieza a hundirse. Y eso es lo que nos puede pasar si no estamos firmes, ¿no? en la palabra de Dios, en nuestros sentidos espirituales. Y ahí vemos, ¿no? Que le faltaba todavía crecimiento a nuestro buen amigo Pedro. Y eso vino después, ya cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo, ya no le pasó ese tipo de aventuras a Pedro, ya confió totalmente en sus sentidos espirituales. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros, confiar en nuestros sentidos espirituales, caminar sobre la palabra de Dios y no sobre nuestros sentidos naturales. ¿Son útiles nuestros sentidos naturales? Sí, pero en nuestra lucha contra el mal nos pueden estorbar. Porque eso es lo importante. ¿Para qué nos sirven? Para luchar contra esas fuerzas espirituales. Sí, ya encontré el versículo que les decía antes, que estaba en Gálatas, que dice: más si aún, en Gálatas 1:8, si lo quieren buscar en sus Biblias.
sabía que lo tenía en mis manos. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, sea maldito, ¿no? Que haya maldición. Debemos de estar conscientes de eso, que siempre habrá esa lucha. Alguien, o hace un ángel, o sea, un demonio, que obviamente no es un ángel bueno, están hablando de ángeles caídos, que nos quiera engañar. Y para eso no vamos a usar nuestros sentidos naturales. No es una lucha con espada, con armas. Es una lucha con armas físicas, naturales. Es una lucha con armas espirituales. En Efesios 6:12, Efesios capítulo 6, versículo 12, yo se los voy a leer en la versión de Dios habla hoy, y nos dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que tenemos en ese mismo mundo natural en el que vivimos, ese mundo material, también están presentes los espíritus malignos y tienen poder y dominio, y van a usar ese poder para luchar contra el reino de Dios, contra el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden que cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios, estamos hablando en nosotros. Nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se expande el reino de Dios, es decir que cada vez hay más personas que entregan su vida a Cristo. Somos embajadores del reino. Y como una embajada somos el territorio de ese país. Entonces somos el territorio del cielo. Somos el cielo aquí en la tierra. Y para que les quede claro, ¿no? Porque no sé por qué algunos piensan que el diablo es como una imagen de la maldad, que no existe realmente el diablo, que no existen realmente los demonios. Pero sí existen realmente. En Apocalipsis capítulo 12 se describe una gran batalla en el cielo entre un ejército de ángeles rebeldes que pelean dirigidos por el gran dragón rojo, pero que son exiliados tras ser derrotados por el arcángel San Miguel y sus ángeles. Así que básicamente tenemos el gran dragón rojo, o sea, el diablo, con ángeles en contra del arcángel San Miguel y otros ángeles. Y ese dragón rojo tiene 7 cabezas. Y se lo describe en ese mismo pasaje como arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. Y eso ha sido interpretado desde hace mucho como que el diablo arrastró con él, o sea que se rebeló contra Dios con una tercera parte de los ángeles, que son aquí representados por las estrellas. Recuerden que vimos desde el inicio que cuando hablamos del mundo espiritual, muy a menudo en la Biblia se utiliza la imagen del cielo y las estrellas que representan esos Elohim o dioses o seres, entes espirituales. Entonces ahí esas estrellas son esos ángeles que son arrastrados con el diablo. ¿Y qué pasa con ellos? Son vencidos, ¿no? por Miguel y los ángeles, y son expulsados del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. ¿Y a quién están ellos? Es su lugar, digamos, de castigo. Están súper enojados, ¿no? Así mega enojados. Imagínense, cayeron en desgracia, ya no pueden entrar en la presencia de Dios. Siguen estando en un mundo espiritual, pero sin estar en la presencia de Dios.
están básicamente están en el infierno, ¿no? Separados de la presencia de Dios. Y como cualquier persona enojada, quiere desquitarse, se quieren desquitar. ¿Y con quiénes se quieren desquitar? Pues con todos nosotros aquí. Y lo vemos desde el inicio, o sea, el diablo tentando a Adán y Eva, haciendo que caigan en el mismo pecado que él cayó, o sea, querer ser mayor que Dios, ¿no? Estar en el trono de Dios, hacer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces hay esa lucha, están súper enojados y van a venir contra nosotros. La palabra dice, ¿no? que seamos prudentes, ¿no? Porque está el diablo aquí como león rugiente buscando a quien devorar. Y es su trabajo de todos los días, es lo único que hacen, ¿no? Es lo único que hacen, es buscar a quien devorar, ¿no? Es impedir que avance el reino de los cielos. Es su chamba diaria de todos los días, de cada momento, de cada instante. No descansan, es lo único que quieren hacer. Entonces, y van a utilizar personas, es un hecho, pero la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra seres espirituales. Pastor ya nos habló de eso. Nuestra lucha no es contra persona, es una lucha espiritual, y para eso necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo vamos a luchar en el ámbito espiritual si no entendemos nada de lo espiritual, si no somos ni siquiera capaces de reconocer la voz de Dios, de usar nuestros sentidos espirituales? Los sentidos espirituales no son como los sentidos naturales, no podemos hacer muchos intentan hacer como el sentido espiritual del natural del oído. Lo espiritual corresponde a eso, el olfato corresponde a eso, el tacto corresponde a eso. No es así, no es así. Los sentidos espirituales es algo totalmente diferente, es algo que debemos de reaprender, no reaprender porque no lo habíamos aprendido, es algo que debemos de aprender desde cero, desarrollar esos sentidos espirituales, no quedarnos en la leche espiritual, sino que desarrollarlos. Y eso, como les decía antes, lo vamos a hacer pues leyendo, meditando la palabra. Si no meditamos la palabra, si no aprendemos cómo aplicarla en nuestras vidas, pues no va a pasar nada. Si no oramos, si no ayunamos, si no ejercitamos las disciplinas espirituales en nuestras vidas, no lo vamos a lograr. Y como les decía, los sentidos espirituales suelen ser una locura para el hombre natural, o sea, al que no conoce a Dios. El hombre natural posee ojos, posee vista, oídos, olfato, pero no podrá percibir el mundo espiritual existente. Aunque algunos pueden percibirlo, y estamos hablando de esos brujos, espiritistas, que ellos ya están siendo usados por el diablo y los demonios, y les dan como que facultades espirituales, pero no lo entienden, solamente son usados, ¿no? por los demonios, por el diablo, y están, digamos, del lado equivocado, ¿no? Y listos para irse para la condenación eterna si no se arrepienten. Entonces, los sentidos espirituales son dados para que podamos percibir y discernir las cosas de Dios, y para darnos cuenta del ataque del enemigo, y para que actuemos, no nos quedemos sentados. La iglesia tiene que salir, no quedarse en las casas, ¿no? Debemos de salir y participar de esa lucha espiritual. Veo luego mucho que se enfocan a veces en una lucha más de ideas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que muchos utilizan las redes sociales, donde muchos intentan defender la fe por medio de las redes sociales. Pues no es una lucha que tenemos contra carne y sangre, no van a lograr nada, no, en las redes sociales o en una discusión
y menos si no ven a las personas. Eso no sirve de nada. No debemos de defender a Dios. Él sabe defenderse solo. Lo que sí debemos es prepararnos y luchar en el ámbito espiritual. O sea, si vamos a tener una conversación con alguien, orar antes, pedir a Dios que nos revele la palabra adecuada para esa persona. ¿Qué debo de decirle a esa persona? Esa es realmente la lucha que debemos de tener, guardar nuestras fuerzas para que lo que realmente Dios nos manda. Eso es lo más importante, cambiar nuestras formas de pensar, no hacer de lado esos sentidos naturales, sino que abrirnos al mundo de posibilidades que nos abren nuestros sentidos espirituales, que decíamos, esos dos mundos están interactuando y debemos usar esos dos. Y ese es realmente el mensaje que tengo para ustedes hoy. Vayan aprendiendo a desarrollar esos sentidos espirituales. Somos nuevas criaturas, nacidos del Espíritu. Somos criaturas espirituales. Dios no nos quitó nuestros sentidos naturales. Seguimos estando en este mundo material, pero ahora se abre un mundo nuevo a nosotros. No sé si algunos recuerdan esos imágenes, libres imágenes de 3D. Eran imágenes creadas por computadora donde había como un patrón que se repetía, y si uno miraba esa imagen no veía nada, solo muchos colores, patrón repetitivo. Y luego cuando empezabas a ver, tenías que enfocar tu vista atrás de la imagen o adelante, hacer visco o mirar atrás, y de repente se te aparecía una imagen en 3D, un coche, un barco o algo parecido. Los millennials nunca conocían esas cosas. Aquí estoy rodeado de millennials. Están muertos de la risa, ¿no? Entonces, y eso de repente aparecía, es como un nuevo mundo, ¿no?, que aparecía delante de sus ojos. Pasa lo mismo con los sentidos espirituales. Cuando solamente usas tus sentidos naturales, no ves nada de la imagen, no entiendes de lo que está pasando, no estás percibidos de los tiempos, no disiernes los tiempos, no te das cuenta de lo que está pasando, solamente reaccionas a lo que está pasando, con miedo, con sentimientos. Pero cuando abrimos nuestros ojos espirituales, abrimos nuestros sentidos espirituales, aparece. De repente todo cobra sentido, entendemos lo que está pasando, porque Dios nos revela lo que está pasando. Y por eso es tan importante. Si no abrimos los sentidos espirituales, no vamos a poder entender, no vamos a ser buenos siervos, vamos a ser hijos de Dios, pero no siervos, porque no vamos a poder servir en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Es extremadamente importante y es algo que podemos hacer todos juntos como iglesia, crecer juntos en el descubrimiento y en el desarrollo de esos sentidos espirituales. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a empezar una oración.